Corte Internacional de Justicia se declaró competente para analizar la petición boliviana de negociar con Chile una salida soberana al mar. Presidenta Bachelet señaló que Bolivia confunde el derecho con sus aspiraciones, al tiempo que destacó que La Paz no ha ganado nada con el reciente fallo de la Corte Internacional. Bolivianos celebraron el dictamen en la Plaza Murillo. El presidente Morales señaló que sabía que tarde o temprano se haría justicia. Este mediodía se inició el pago de los bonos para los afectados por el terremoto y tsunami del norte Chico. En Coquimbo, rescatistas ubicaron esta tarde el cuerpo de una nueva víctima, mujer que estaba desaparecida desde el pasado día 16. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Hoy jueves. Comenzamos con lo que ha marcado la jornada. Por 14 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente sobre la demanda marítima de Bolivia. Los jueces determinaron que el objeto de la petición boliviana no tenía relación con el Pacto de Bogotá, por quedar todavía cuestiones pendientes entre ambos países, a diferencia de la postura chilena. Sin embargo, la petición de Bolivia quedaría más acotada con este fallo al reconocer que la Corte ellos no tienen y no pueden entregar soberanía territorial. Por 14 votos a favor y 2 en contra, la Corte Internacional de Justicia rechazó la objeción preliminar de Chile sobre la demanda marítima de Bolivia. Así, los jueces declararon ser competentes para resolver el conflicto entre ambos países. El presidente de la instancia, Ronnie Abraham, leyó el fallo en inglés y francés, argumentando que el artículo 6 del Pacto de Bogotá de 1948 rige para los tratados que no tienen temas pendientes, pero los acuerdos diplomáticos y negociaciones entre Chile y Bolivia son, a juicio de la Corte, una prueba de que estos países aún no resuelven sus asuntos. Los asuntos en litigio no son asuntos ni resueltos por arreglo de las partes, ni por laudo arbitral, ni por sentencia de un tribunal internacional. Para los jueces, el objeto de la demanda es si Chile tiene una obligación a negociar y si es así, si no la ha cumplido. Por esto decidieron seguir con el proceso judicial. El artículo 6 no impide a la Corte tener competencia en virtud del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Debe entonces desestimarse la objeción preliminar de Chile a la competencia de la Corte. Se cumplió así uno de los escenarios que más temía Chile, cuyo equipo asesor confiaba en la base histórica de los tratados. Caras largas en la delegación local, encabezada por el agente Felipe Bulnes. El fallo que ha pronunciado recién la Corte nos produce emociones encontradas. Es que la petición boliviana ha quedado significativamente reducida, porque ya no estamos discutiendo del eventual derecho de Bolivia a una salida soberana. Esa reducción de la demanda se refiere a los artículos 32 y 33 del fallo de La Haya, donde se dice que la demanda no pide a la Corte que conceda y declare que Bolivia tiene derecho a un acceso soberano, y que si la Corte determinara la obligación al acceso soberano, no es responsabilidad de la Corte de predeterminar el resultado de una negociación que podría darse como consecuencia de esa obligación. Así, la Corte Internacional de Justicia ya reconoce que no es su facultad entregar soberanía a un país. Para el equipo boliviano en La Haya, el fallo significó una victoria inicial y que permite abrir un proceso donde esperan poder finalmente llevar a Chile a negociar una salida al mar. Se trata de un fallo vinculante, obligatorio para Bolivia y Chile, que deben continuar con los procedimientos hasta lograr una decisión final que esperamos también sea ajustada al derecho, los hechos y la justicia. Con este fallo, el juicio se retoma por lo que es el turno de Chile de entregar su contramemoria dentro de los próximos 5 meses. Luego será el turno de Bolivia para presentar su réplica y finalmente una fase escrita de ambos países dentro de 3 meses. En total, el proceso podría durar unos 2 años, antes que los agentes nuevamente se vean las caras en la Corte para presentar los alegatos. Y una intensa jornada se vivió en el Palacio de la Moneda durante el seguimiento del fallo de La Haya. Luego del veredicto, la presidenta, el canciller y los políticos que la acompañaron fueron tajantes. Bolivia no ha ganado nada. Los expresidentes Lagos y Piñera también opinaron de este tema.
Bajo la intensa lluvia de este jueves, 1 a 1, los ministros y los parlamentarios de todos los sectores invitados por la presidenta llegaban a La Moneda para seguir lo que sería el fallo del Tribunal de La Haya. Ansiedad, nerviosismo, quizás algún temor. Supimos sortear hasta ahora un terremoto de 8.4, ¿por qué vamos a tener temor frente a cualquier circunstancia donde Chile defiende su interés nacional? De ninguna manera. Confianza previa a que el presidente de la Corte, el juez Ronnie Abraham, leyera que por 14 votos contra 2 se declaraban competentes para conocer la demanda boliviana, luego de presenciar la lectura en el Salón Mombaras y acompañada por todo el espectro político nacional, la presidenta Michelle Bachelet entregó su postura en una cuidada puesta en escena. Este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Lo único que se ha decidido hasta ahora es que la Corte es un tribunal apto para conocer del reclamo boliviano sin que exista ninguna evaluación sobre lo que pretende Bolivia. Expresiones de apoyo para la mandataria, muestra de que Chile enfrenta la demanda boliviana con unidad y visión de Estado. Según la presidenta, existe la firme convicción de que la demanda contra nuestro país carece de base porque confunde derechos con aspiraciones. Como dijimos desde un comienzo, esta carrera puede ser de 100 metros o puede ser de 1500. Y ahora, rechazada la objeción chilena, la carrera será de fondo. En la Cancillería existe tranquilidad debido a que el fallo, en el peor de los casos, solo obligaría a nuestro país a negociar con Bolivia y sin obligaciones. Lo fundamental es que aquí no está en cuestión la integridad territorial de nuestro país. La Corte ha limitado evidentemente la petición boliviana. Fue Bolivia la que en un momento dado decidió suspender las conversaciones y recurrir a la Corte de Justicia de La Haya. El que nos sentemos nuevamente a conversar a partir de un fallo de la Corte no significa que esa conversación tiene que tener un resultado específico. Lagos recordó que durante su gobierno ofreció relaciones bilaterales a Bolivia y afirmó mapa en mano que Chile solo tiene el 11% del territorio que el país altiplánico ha perdido desde 1825, por lo que se pregunta si esta demanda implicaría revisar el resto de los tratados limítrofes. Por su parte, el expresidente Sebastián Piñera admitió no estar contento con el fallo, pero destacó la unidad ante la postura nacional. Este es un tema de Estado y en consecuencia todos los chilenos tenemos que actuar con plena unidad junto al gobierno de Chile, que tal como lo ha dicho el presidente de Bolivia, ese país no va a cejar en sus intentos por obtener una salida soberana al Océano Pacífico. Por su parte, el expresidente Eduardo Frei, a través de un comunicado, señaló que Chile debe incrementar su campaña comunicacional y explicar los fundamentos que motivan a nuestro país. De lo contrario, dice Frei, podría amenazarse la estabilidad de las fronteras. Tanto los expresidentes como quienes acompañaron a la mandataria en La Moneda coinciden en que, lejos de ser un triunfo para Evo Morales, el fallo refrendó la validez del Tratado de 1904 y redujo las aspiraciones bolivianas. Respecto al agente chileno Felipe Bulnes, el gobierno le dio un espaldarazo. Creo que no está en evaluación, no hay ninguna razón para desconfirmarlo. Creo que tenemos un muy buen agente, muy buenos coagentes. Agitada jornada en el Palacio Presidencial, luego de la cual la mandataria embarcó con destino a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allá podría encontrarse con el presidente boliviano Evo Morales, quien tras el fallo señaló que le gustaría retomar su amistad con Michelle Bachelet. Antes, durante y después del fallo hubo dos caras diametralmente opuestas en Chile y Bolivia, mientras en nuestro país fueron pocos los que siguieron atentamente el dictamen. En Bolivia la gente salió a las calles a celebrar. El propio presidente Evo Morales encabezó los festejos y señaló que tarde o temprano se haría justicia con su país.
Así estaban los clásicos restaurantes y cafeterías del centro de Santiago. De esos pocos clientes, no muchos estaban tomando en cuenta la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Llegamos casi al final, pero vimos la resolución final. Yo ni siquiera había mirado la televisión, pero recién me informé un poco. ¿No ha seguido mucho entonces? Parece que no, hay otras prioridades. Pero en La Paz las consignas no paraban en la Plaza Murillo. Creo que es la evidencia para el mundo. Ya el miércoles en la noche habían personas afuera del Palacio Quemado, la sede de gobierno. En la televisión todavía se transmitían las campañas a favor de una salida al mar. Cada palabra que se emitía desde La Haya fue seguida incluso por las pantallas ubicadas en la calle. Luego de las últimas declaraciones, el ambiente fue de fiesta que incluso se instauró en los colegios. Una alegría inolvidable, bueno, una fecha inolvidable para todos los bolivianos. Queda, ojalá algún día, ya estamos cerca por tener el mar. Ahora por fin, esta mañana incluso casi yo era saltar desde aquí hasta el Océano Pacífico. Mira qué alegría nos han dado. En nuestro país, mientras algunos escapaban de la lluvia, otros se atrevían a debatir de a poco. Otras personas no podrían por qué decir lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Bien, porque va con respecto a todo el pensamiento que están creando a nivel mundial, los derechos humanos. Esperemos que el desayuno arregle la decisión. En el vecino país, Evo Morales se paraba frente a las cámaras. Atrás estaban las banderas de Bolivia, de los pueblos originarios y la de reivindicación marítima. Calificó un día histórico y que esto va contra los intereses oligárquicos. Que con seguridad se va a hacer justicia con Bolivia. Bolivia nunca ha claudicado y nunca claudicará hasta volver al Pacífico con soberanía. De eso estamos convencidos. Y pese a que su gobierno realizó la demanda en La Haya, ahora también espera que la soberanía al mar se haga mediante el diálogo y no a través de organismos internacionales. Apeló al contacto con el pueblo chileno. Somos dos hermanos vecinos, somos dos hermanos sudamericanos y nuestros pueblos siempre lucharon por la integración. El nuevo escenario judicial tiene a los dos gobiernos probablemente analizando diversas estrategias, las que sean tan diferentes como el ánimo que se vivió entre el pueblo boliviano y el de nuestro país. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de esta jornada. Volvieron las precipitaciones a la zona central del país. En Santiago la lluvia se dejó caer de manera intermitente. Y en Viña del Mar la gente se despertó con el fuerte sonido de los truenos. Pero más de 3.000 clientes quedaron sin electricidad en la región de Valparaíso. Fue bien fuerte, fue como impactante. Ella, al igual que la mayoría de los porteños y viñamarinos, despertaron con el fuerte estruendo a eso de las 6 de la mañana. Un rayo. ¡Oh! ¡Esto! Los truenos fortísimos, fortísimos. Y relámpago también. ¿Puedo seguir durmiendo? No. Me costó. Algunos se desvelaron. Hace unos días era con las réplicas del terremoto y ahora fue con este fenómeno. Las precipitaciones comenzaron en la madrugada. En la ciudad Jardín se concentraron 35 milímetros de agua en tan solo 2 horas, pero el sistema frontal declinó a las 10 de la mañana, donde incluso el sol se asomó a ratos. Estamos todavía en la presencia de un evento bastante activo relacionado con el evento cálido del Niño, por lo tanto el océano está aportando mucha humedad, eso significa que la condición meteorológica va a ser muy dinámica durante este periodo de primavera. Eso significa que la lluvia se hará presente hasta fin de año, al igual que en la capital. Aquí el frente fue intenso a ratos, sobre todo en la zona oriente, donde incluso llegaron granizos. Corriente del Niño que la está revolviendo y dicen que va a haber hasta noviembre, así que preparémonos. Lo pilló desprevenido, veo que anda sin paraguas. Exacto, vengo saliendo del trabajo y me topé con esta. ¿Ya había guardado las cositas de invierno? Sí, el tiempo da para todo, ahora el clima está cambiando, entonces se puede esperar cualquier cosa ahora con el clima. La UNEMI declaró alerta temprana preventiva en 4 regiones y en el paso fronterizo Los Libertadores también hay novedades.
Se mantiene cerrado, tenemos precipitaciones tipo nieve, está nevando en este momento en el complejo fronterizo y se va a mantener en esta misma condición hasta que el sistema frontal permita el tránsito de vehículos en condiciones de seguridad. Lluvia en primavera que según el pronóstico del tiempo se detendrá en las próximas horas, dejando un clima agradable para el fin de semana. Ya. A una semana de que comience la discusión del proyecto de ley de presupuesto en la que se incluirá la gratuidad 2016, los integrantes del Consejo de Rectores acusaron falta de información. Tras la polémica que generaron los dichos de la ministra Adriana del Piano respecto de implementar la gratuidad a través del sistema de becas, fueron precisamente los mecanismos para concretarla los temas principales de esta cita, a la que también asistió el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc. A una semana de que el proyecto de ley del presupuesto ingrese al Congreso, en el CRUCH aseguran estar expectantes e inquietos y se quejaron de falta de información. En la instancia en que fueron presentados también los nuevos rectores de las recientemente creadas universidades de Aysén y O'Higgins, la autoridad del Consejo recalcó que tras la presentación del proyecto y dentro de la primera quincena de octubre se fijará una reunión para concretar aspectos que son estructurales, para el financiamiento de las universidades. Estamos inquietos porque hay algunos detalles relevantes de la fórmula conforme a la cual se implemente la gratuidad en el año 2016 que no hemos podido conocer porque faltan, como digo, precisiones importantes. Por lo mismo hemos pedido que inmediatamente de presentada la ley al Congreso podamos tener una reunión para concretar cada uno de esos aspectos. El mecanismo de formulación de una política tiene muchas facetas, muchos elementos, de los cuales hay una serie que ya hace rato que hemos ido definiendo y otros que estamos afinando y que están ya para presentarse a la versión final, en la decisión final del presupuesto. Este jueves comenzó la entrega de los bonos comprometidos por el gobierno para los afectados por el terremoto y tsunami en la región de Coquimbo. 180 personas, las más afectadas, fueron las primeras en recibir el beneficio, que consiste en 1 millón de pesos. Durante la madrugada, la lluvia volvió a golpear a los damnificados. Inesperado amanecer en Coquimbo, lluvia matutina sobre la zona afectada por el tsunami y terremoto, precipitaciones que complicaron a los damnificados. Nunca lo imaginamos y nunca nos dimos cuenta que iba a llover, así que hoy día pusimos el nylon, pero ya se mojó un poco adentro, pero ya estamos limpios otra vez. Teníamos todo limpio, eso es lo que me duele, que teníamos todo limpio todo, y ahora se enmudeció todo otra vez. Es el problema. Lo que había quedado seco se mojó. Lo mojado es la ayuda de emergencia. Edith espera a la definitiva, esa que don Amador, su vecino, ya recibió. Fue el primero en cobrar el bono tsunami, 1 millón de pesos para enseres. Bueno, perdí todo yo, living, comedor, la lavadora. Una semana. 180 personas fueron las primeras en recibir el aporte gubernamental. Hasta el banco llegaron y comprobaron en sus cuentas la ayuda. Muy agradecida, de algo a paliar el sufrimiento, porque yo lo perdí todo. Así que una gran ayuda. Lo primero que voy a comprar va a ser mi cama para dormir bien, porque ya varios días en el suelo. Después la cocina, después el comedor, living. Ahí así vamos a ir empezando, de a poquito. Ya saben que es cierto. Ya sé que un aplauso. ¿Cuáles son las personas beneficiarias? Son aquellas personas que ya dijimos tienen que cumplir no solo con el llenado de las fichas, sino que además con fotocopia del carnet y además con esta declaración simple. Ya se comienzan a entregar los primeros bonos, ayuda económica, mientras en Baquedano los trabajos de limpieza continúan, panorama que se complicó con la lluvia. Situación que se vive en las zonas residenciales de Coquimbo, una región con alto potencial turístico. Ahí también la preocupación de recuperar su borde costero y también sus playas.
Claro, porque una buena parte de lo que destruyó el mar se fue con él. Madera, fierro, concreto, de todo flota en sus aguas o permanece enterrado en la arena. Hoy es solo basura, pero antes formaban parte de la oferta comercial de Peñuelas. Varios locales fueron destruidos por las olas que arrasaron con todo. Los daños se pueden ver como en este local familiar. Aquí la pérdida es casi completa. El frente salió completo. El frente no existe. La pared de los baños de los clientes tampoco existe. Los 5 congeladores que tengo no hay ninguno funcionando, los 5 refrigeradores tampoco. Intentamos limpiar las máquinas, pero con el agua del mar se oxidaron todas. Y estructurales son considerables. Pese al poco auspicioso panorama, no pierden la esperanza, están decididos a levantarse. Tratando de hacer, como un día dijo mi madre, empezar de nuevo. Vendiendo cosas para llevar, tratar de vender empanadas como empezamos alguna vez. Y poder dar una señal clara de que aquí hay muchos destinos turísticos que están en absoluta normalidad y que tenemos que generar y mostrarle a todo Chile y también al mundo de que Coquimbo sigue siendo un destino turístico importante para todos. Trabajar rápido para reactivar la actividad económica. Esa es la consigna de los distintos locatarios del borde costero, acá en Coquimbo, zona afectada por el terremoto y tsunami. Desde la zona fue el informe de los enviados especiales Jorge Fuensalida, Juan Eduardo Henriksen, UCB Televisión Noticias. Una nueva víctima fatal dejó el terremoto y posterior tsunami que afectó a la región de Coquimbo la semana pasada. Se trata de una mujer de la tercera edad cuyo cuerpo aumenta las víctimas fatales. Son 15 ya los fallecidos en esta tragedia. El cuerpo de Rosa del Tránsito Aguirre, de 80 años, fue encontrado en el sector del estero El Culebrón, a 7 kilómetros de su domicilio. Su familia había presentado la denuncia por presunta desgracia. Su hermano confirmó que tras el terremoto la mujer se resistió a abandonar su hogar para evacuar a tierras altas ante la alarma de tsunami. Con el hallazgo, las víctimas fatales aumentan a 15, 11 de ellos localizadas en la región de Coquimbo, mientras que la cifra de desaparecidos desciende a 3 personas. Vamos a materia internacional. Son 6 meses el plazo definitivo para firmar la paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timochenko sellaron el histórico acuerdo en La Habana. Difíciles antes de la firma de un acuerdo. Fueron 3 años de intensas negociaciones que finalmente llegaron a su fin. El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país lograron establecer las bases para firmar un futuro acuerdo de paz cuyo plazo máximo está fijado en los próximos 6 meses. Durante ese periodo, ambas partes se comprometieron a llevar a cabo un pacto de justicia transicional en que se establecerá una jurisdicción especial para los crímenes perpetrados en los 50 años de conflicto. En exactamente 6 meses estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América. Con este acuerdo, los miembros de las FARC que confiesen sus crímenes podrán recibir la amnistía con penas de hasta 8 años de restricción de libertad sujetos a labores de reconstrucción y reinserción, eso sí, exceptuando los delitos de lesa humanidad. La orientación que tiene nuestra delegación es hacer el máximo esfuerzo por tratar de cumplir, de llegar a un acuerdo final antes de los 6 meses. Sin embargo, en Colombia las opiniones se encuentran divididas ante el histórico acuerdo alcanzado entre el gobierno y el grupo guerrillero. Es una noticia histórica en el país y para las víctimas es un descanso. Porque llevamos muchos años anhelando la paz, pero esto hasta no ver, no creer, porque realmente estos señores de la guerrilla nos han estado engañando por mucho tiempo. Una vez firmado el acuerdo de paz, las FARC tendrán 60 días para abandonar por completo las armas y transformarse gradualmente en un nuevo partido político de Colombia. La importancia de este paso. Oficialmente la primavera, estación añorada por muchos y que es incluso catalogada como romántica. Eso para algunos, porque son miles los chilenos para quienes esta época es sinónimo de la molestia alergia.
Una condición que aumenta con la plantación de árboles como el plátano oriental y que se intensificaría debido al fenómeno del Niño. Romadizo, mucha picazón en la garganta. Lloran los ojos, la nariz. Ronchas roja la piel. Tos y después 1000 estornudos. Desde el molesto romadizo hasta ronchas en la piel. Llega la primavera y son miles las personas que no disfrutan completamente de ella. Y es que para muchos viene de la mano de la alergia, una molestia que se intensifica en septiembre y octubre con el pic de la emanación de pólenes en el país. Según un estudio del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, es el plátano oriental, ese que adorna varias de las calles de la capital, el causante del 61,8% de las alergias. Santiago ha incrementado al triple la producción de polen en los últimos 10 años, particularmente por la plantación del principal exponente de producción de polen, que es el plátano oriental. No se trata solo de los síntomas menores, la alergia también puede escalar a un cuadro asmático severo. Por eso preocupa que en Chile se siga plantando esta especie, más aún en un año donde el fenómeno del Niño y las lluvias podrían incrementar la producción vegetal y con ello el periodo de producción de polen. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades aseguran que es hora de un cambio. Reemplazar los árboles que hacia adelante podamos ir generando a través de los parques, lo podríamos hacer a través de ordenanzas locales, donde se recomienda o incluso se podría prohibir en algunos casos también la plantación de ciertas especies, como por ejemplo el plátano oriental. Pero mientras se hacen efectivas estas medidas, existen varias alternativas para tratar las alergias. Desde los conocidos antialérgicos hasta inhaladores y la clásica inmunoterapia en base a vacunas. Existe inmunoterapia subcutánea y también en el último tiempo para los niños se está usando la inmunoterapia oral, sublingual, ¿ya? En gotas. Y que consiste en ir haciendo que la persona tolere cada vez más concentración de un polen sin que tenga reacción. Entre 1 año y medio a 2 años dura el tratamiento de inmunoterapia. Su efecto no es inmediato, por eso es ideal tomar medidas para disminuir la alergia en el día a día. Ventile su hogar a primera hora de la mañana y por no más de 10 minutos. Circule en auto con las ventanas cerradas y sacuda la ropa que ha estado secando al aire libre. Simples recomendaciones que podrían hacer mucho más llevadera esta hermosa estación del año. En un histórico discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el Papa Francisco solicitó abolir la pena de muerte a nivel mundial. Esta tarde llegó a Nueva York. The Pope of the Holy See. Así fue recibido el Papa Francisco en su llegada al Congreso de Estados Unidos para transformarse en el primer pontífice de la historia en ofrecer un discurso ante los parlamentarios de ambas cámaras. En su intervención incluyó delicados temas como la actual situación de los inmigrantes en el mundo, el tráfico de armas y el calentamiento global. El Santo Padre se refirió al aborto e hizo un llamado a respetar la vida humana y abolir la pena de muerte que aún se encuentra vigente en varios estados del país. La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. Esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Tras la alocución que se extendió por casi 1 hora, el Papa Francisco se asomó por uno de los balcones del Capitolio para saludar a las cerca de 50.000 personas que siguieron atentamente su discurso por pantallas gigantes. Más tarde se trasladó hasta la capilla de St. Patrick, donde tuvo un encuentro con la agrupación de los Sin Techo, para luego dirigirse al aeropuerto desde donde emprendió el vuelo hacia Nueva York. En esta ciudad realizará la segunda etapa de su viaje, que comprende una visita a la sede de las Naciones Unidas y una masiva homilía en el Madison Square Garden, antes de llegar a Filadelfia, donde finalizará su gira de 6 días por Estados Unidos. Una nueva tragedia se registró en la ciudad santa musulmana de La Meca, cuando una estampida humana causó la muerte de 717 personas y heridas a otras 805.
El accidente fue provocado por la aglomeración y entrada masiva de fieles que se dirigían al sector donde debían cumplir con el rito de la lapidación de las 3 columnas que simbolizan las tentaciones del diablo. La Defensa Civil saudí informó que entre las víctimas figuran personas de distintas nacionalidades. Se estima que este año más de 3 millones de personas, de fieles, están concurriendo a la Meca, de los cuales casi la mitad son extranjeros. La tragedia ocurrió en el tercer día de la peregrinación, que es uno de los 5 pilares del Islam, junto con la profesión de fe, la limosna, la oración y el ayuno en el mes de Ramadán. Se trata de la segunda tragedia de este año, ya que el 11 pasado una grúa cayó sobre la Gran Mezquita, causando la muerte de 107 peregrinos y dejó heridas a otras 238. Y en el deporte, este jueves se disputó el último partido de la 5ª fecha de la Serie A en Italia, con el duelo entre el Empoli y el Atalanta de Mauricio Pinilla. El delantero chileno fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro, donde en la primera mitad tuvo la oportunidad de anotar con una chilena, que finalmente se fue desviada por el lado del arco rival. El único gol del encuentro lo marcó Rafael Toloi, con un cabezazo en el área chica. Con este resultado, el Atalanta se ubica en la 10ª posición de la Liga Italiana, que lidera el Inter de Milán de Gary Medel, que se mantiene invicto con 15 puntos. Y ligado al deporte también, diversas fueron las reacciones en las redes sociales tras el fallo en que la Corte de La Haya se declaró competente ante la demanda marítima boliviana, pero hay una que llamó la atención por sobre las demás. Ante la siguiente etapa de la defensa de Chile ante el Tribunal Internacional, Gary Medel respondió y voluntariamente se ofreció para oficiar de juez. Con esta divertida imagen, el jugador de La Roja y del Inter de Milán sorprendió a varios subiendo una fotografía al estilo de los jueces con la frase "nuevo defensor de Chile en La Haya". Sin duda un alivio para la gente que estaba preocupada por el nuevo juicio que se llevará a cabo en Holanda. Continúan las críticas contra Ter Stegen por la gran cantidad de goles que el portero del Barcelona ha sufrido en los últimos partidos. En España esperan que Claudio Bravo pueda estar en forma para el duelo ante el Sevilla el próximo 3 de octubre. Un verdadero balde de agua fría para el Barcelona fue la goleada por 4-1 que le propinó este miércoles el Celta de Vigo de Fabián Orellana. Las críticas no se dejaron esperar contra el arquero alemán Ter Stegen, quien ha recibido 15 goles en los últimos 6 partidos. El diario Sport de Barcelona, que sigue los pasos del equipo catalán, destacó que en 3 de esos encuentros le anotaron 4 goles, con lo que la recuperación de Claudio Bravo se está convirtiendo en una verdadera necesidad para apaciguar los ánimos de los hinchas. A pesar que el portero germano fue respaldado por el técnico Luis Enrique, los catalanes cayeron a la 5ª posición de la Liga Hispana, lo que generó la incertidumbre ante los próximos partidos que deberán afrontar los culés. Los más optimistas esperan que el capitán de La Roja, que ya volvió a los entrenamientos tras su lesión del pasado 7 de septiembre, pueda estar a punto para el partido ante el Sevilla el próximo 3 de octubre. Noticia que genera expectación tanto en España como en Chile, ya que su presencia también es fundamental para el complicado inicio de las clasificatorias frente a Brasil 5 días después.